Los cuentos de la madrileña Sara Mesa siempre tienen un doble fondo. Cuentan algo, pero siempre dejan muy claro que algo más acecha desde otra dimensión. Sara ha escrito 7 libros de narrativa y 1 de poesía. Comenzamos este encuentro con los cuentos de Sara Mesa con Mármol. En aquel tiempo, la experiencia que teníamos con la muerte era muy limitada. A veces se moría el abuelo o la abuela de alguien, como una ficha de dominó que cae cuando le toca al fin su turno, pero casi todos teníamos todavía 2 o 3 abuelos vivos, como mínimo. Algunos abuelos y sobre todo algunas abuelas se tiraban por el balcón. Esto pasaba entonces con cierta frecuencia. Luego me he preguntado si era algo propio de aquel barrio o de aquella época, una casualidad o una deformación de mi memoria. Sea como sea, sucedía, o yo al menos recuerdo que aquello sucedía. Estábamos jugando tranquilamente en la calle cuando nos llegaban primero los rumores y después los gritos. La abuela de no sé quién se había tirado de un cuarto, de un quinto, de un 10º piso, siempre a la suficiente altura como para matarse. Los bloques, edificios de ladrillo a la vista, eran altos y tenían estrechos balcones atestados de trastos, utensilios de limpieza, jaulas de pájaros sin pájaros, jardineras de plástico sin plantas, hasta colchones viejos y sucios se veían. A algunos les colocaban un cerramiento de vidrio esmerilado, pero esto, al parecer, no impedía que las viejas se encaramasen para arrojarse desde allí al vacío. Era como una plaga. 5 o 6 se tiraron en el intervalo de un par de años. Una vez incluso pudimos ver de lejos el cuerpo estrellado en la acera, liviano como un trapo, tras el cerco policial y los vecinos que lo rodeaban. Nada nos impedía a nosotros acercarnos más, salvo quizá el miedo y el asco. Nada nos impedía tampoco fabular con retorcimiento, con la posibilidad de un asesinato. Lo mismo alguien la empujó, decía uno, lo hicieron para conseguir la herencia, añadía otro. Repitiendo argumentos de telefilm, nosotros, niños de aquel barrio donde las abuelas, por supuesto, no tenían ni habían tenido nunca herencia alguna. Los abuelos morían, pero para nosotros la vida no tenía ningún límite. ¿Qué idea puede tener un niño, al fin y al cabo, de la muerte? O más bien, ¿qué idea puede tener un niño, al fin y al cabo, de la muerte en un país sin guerras ni conflictos, en una ciudad media de un país moderadamente en desarrollo, en un barrio normal como tantos otros barrios indistinguibles e intercambiables, en el extenso extrarradio de trabajadores de calles rectilíneas y plazoletas en las que aburrirse por las tardes, la pelota, el elástico, los coqueteos y las infamias, con aquellos altos bloques de ladrillo visto y las abuelas viudas que eran acogidas por sus familias, tal vez arrinconadas, y que de tanto en tanto, concienzuda y metódicamente, se morían de viejas o quizá, cansadas de esperar, se arrojaban ellas mismas por la ventana. Nuestras preocupaciones eran otras. Eran, por ejemplo, conseguir la estampa más codiciada para completar un álbum. No porque una tuviera un álbum para completar, sino solo para darse importancia ante el resto. O evitar que se rieran de ti por llevar al colegio zapatos de niña buena en vez de zapatillas de deporte. Nuestras preocupaciones pasaban por fingir que te habían dejado ver el programa de televisión que todos veían, pero tú no. Pasaban por sacar buenas notas sin que te calificaran de empollona. Pasaban por hacer caricaturas de todos los maestros. Yo tenía buena mano para eso. Sin que te pillaran y te castigaran de cara a la pared. Pasaban porque no te riñeran por coger mal el lápiz y te obligaran a cogerlo bien y a quedarte atrás en los dictados. A veces también había otras preocupaciones ante las que latía un orgullo insano, algo así como la emoción de sentir un interior rasgado y vulnerable y asomarse a un abismo sin distinguir con claridad las formas de allá abajo. ¿Es que no sabes escribir como Dios manda? Fíjate bien en esto.
Era otra vez el maestro de ciencias obsesionado con mi manera de coger el lápiz. Parece que tuvieras un muñón, me decía. Se te van a hacer callos en los dedos, así solo te sale mala letra. Vas a escribir bien cueste lo que cueste. Vas a escribir bien cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Repetía y me mostraba el reverso del cuadernillo con sus 2 dibujitos de las manos. Está bien claro, ¿no? Una cogiendo el lápiz bien, la otra cogiendo el lápiz mal. El secreto para una escritura armoniosa y delicada es tomar bien la pluma, sin apretarla, y escribir siempre despacio, no como yo, bruta, cabezota, terca como una mula, te empeñas en hacerlo mal queriendo. Yo tragaba saliva, contenía las lágrimas y trataba de colocar los dedos como había que hacerlo, o como Dios al parecer mandaba hacerlo. El índice apoyado suavemente sobre el lápiz, el pulgar más abajo sujetándolo sin arquear ninguno, sin presionar. Ahora venga, escribe, más rápido, venga, escribe. Pero así iba, despacio, y siempre me quedaba atrás cuando él dictaba. No aprendes y no quieres aprender, me gritaba. Al fin vas a convertirte en una analfabeta. ¿Cuánto me gustaría ahora, si es que aún vive, decirle a aquel maestro que a pesar de coger mal el lápiz, y con mi mala letra incluso, acabé por hacerme escritora? ¿Cuánto me gustaría decírselo, sin duda, aunque después de todo ese deseo no es más que la demostración de que aún sigue viviendo en mí una parte de la niña que fui, acobardada e impotente en aquellos instantes, con el maestro delante de mí, encorvado, insistente, pesado, su olor también insistente y pesado, a pesar de que el maltrato duraba solo eso, un rato. Después, en cuanto él se daba la vuelta, yo volvía a las andadas, indócil, decidida a no aprender jamás, como él decía, como los cuadernillos Rubio decían. Convencida de que a mi modo era mucho más fácil y más rápido, apoyada por la maestra de letras, que jamás intentó corregirme, y por mis padres, que nunca le dieron a aquello la menor importancia, burlándome de él y de sus ridículos problemas de aritmética que con tanto trabajo conseguía copiar cogiendo bien el lápiz. Una mujer va a la carnicería a comprar un pollo de 2 kilos. Después de deshuesarlo y de quitarle las vísceras, el pollo pesa 1.400 gramos. Si los huesos suponen las 3/4 partes del peso de las vísceras, ¿cuánto pesan las vísceras? ¿Y cuánto los huesos? Aquellos problemas nos daban mucha risa, sobre todo a mí y a mi hermana. Ella había tenido el mismo maestro 2 o 3 años antes. Reírnos de él me acercaba a ella, me hacía sentirme mayor. Aquel hombre no solo estaba obsesionado con el modo correcto de coger el lápiz y de sentarse y de trazar las H's y las J's y de sonarse la nariz y de tantas otras cosas que había que hacer como Dios manda. También le fascinaban la carne y las vísceras, la chacina y las tripas, las matanzas y las carnicerías. A ellos los llevó de excursión al matadero municipal, donde desfilaron por las instalaciones ensangrentadas y vieron reses enormes colgadas de sus ganchos. Ese día mi hermana volvió a casa muda de la impresión. Hubo protestas de algunos padres, pero el maestro los acusó a todos de blandengues. Pensaba seriamente que quien no era lo bastante fuerte o valiente como para enfrentarse al espectáculo del sacrificio de un animal o al despiece de su cadáver se perdía la belleza que irradia un cuerpo abierto, con su ajustado mecanismo de músculos, tendones y huesos al aire libre. La perfección de la anatomía, decía, y desplegaba con emoción sobre un atril sus láminas del cuerpo humano, y también se traía el torso de plástico del laboratorio, donde metía con delectación la mano para sacar y mostrarnos de cerca los pulmones, el corazón, el vaso, el hígado. Es cierto que esto ahora suena terrorífico, y al contarlo así hoy día resulta terrorífico. Pero estoy convencida de que no había nada tétrico en aquella especial y poco disimulada pasión suya. Más bien se comportaba como un niño pequeño, no demasiado inteligente y tremendamente empecinado en sus manías, repitiendo una y otra vez teorías que ya entonces no terminábamos de creernos, como que en la proporción demográfica mundial hay 7 mujeres por hombre o, como él decía con un guiño, tocamos a 7 mujeres por hombre.
Bien mirado, todo aquello podía ser divertido. De hecho, era divertido. Cómo lo imitábamos y cuánto disfrutábamos haciéndolo. Qué fácil era, después de todo, ridiculizarlo. Sus andares descompensados, las sonrosadas manitas tras la espalda, nuestra voz infantil impostada tratando de sonar como la suya, alta y chillona. ¿Qué pesa más, el costillar o el lomo de un cochino? Así no se atan los cordones. Prohibido bostezar en esta clase. ¿Es que nunca serás capaz de coger bien el lápiz? La escuela y el fingimiento, las amenazas por teléfono y mi silencio, el insomnio y las risas, la fruta del recreo y mis zapatos de niña buena. Aquello era la vida, y también era todo lo que se extendía por delante, un camino sin fin, la vida, cosa seria y eterna, un recorrido por el que llegaría tarde o temprano a la edad de mi hermana y a tener amigos como los que tenía mi hermana, chicos que a mí ya me parecían casi hombres y que me gustaban y me imponían respeto a la vez, entre ellos en especial el pelirrojo, siempre sonriente, siempre gastando bromas, sus pecas por todos lados, en la cara, en los brazos, hasta en las piernas. Espigado y gracioso, un plato de lentejas le decían, un delicioso plato de lentejas con zanahoria, pensaba yo, y le escribía, a él, como a tantos otros, cartas de amor, arrebatadas, que luego destruía, porque el placer estaba solo en el hecho de escribirlas, en la libre salida de la mala letra de mi lápiz cogido libremente. No recuerdo el nombre de aquel chico, solo su apellido, Mármol. Qué triste paradoja. Tampoco recuerdo bien qué pasó, ni qué explicaciones se dieron para aquello, si es que se dio alguna, si es que se encontró alguna. Sin nosotros saberlo, el espanto anidaba allí mismo, justo en la alteración de la rutina. Que las abuelas se tirasen por los balcones no nos impactaba, pero ¿por qué tuvo que hacerlo el niño Mármol? ¿Por qué el que ahora veo como el niño Mármol, con sus recién cumplidos 14 años, sus risas, sus gestos, esa mirada ausente y el brillo rojizo de su pelo distinto por completo al del resto? La noticia recorrió los pasillos de la escuela una mañana, nos la dijimos en susurros, pero a la vez gritando, si es que esto es posible, y fue posible. Tardamos en volver a nuestros sitios, en coger asiento, cada uno en su pupitre, aturdidos, inquietos y asustados. ¿Qué había pasado? ¿Qué nos pasaba a la vez a nosotros después de aquella muerte? El maestro de ciencias entró apesadumbrado. No dijo nada. Sabía que sabíamos. Aquel día no dictó problemas ni sacó a nadie a la pizarra. Simplemente nos obligó a estar en silencio toda la hora, una hora completa, en memoria del chico al que jamás volveríamos a ver. Tenía la cara blanca y los labios contraídos en una mueca de dolor, se rascaba los antebrazos con nerviosismo, nos fulminaba con la mirada si hacíamos ruido o nos movíamos. El maestro de ciencias, pude ver, no era después de todo un mal tipo. La de letras llegó algo más tarde, con los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Nos miró sin vernos, sonrió débilmente. No sé qué decir, admitió, y después rompió a llorar. Algunos lloramos con ella. Hubo algo dulce en aquel llanto colectivo. Luego, al final de la mañana, apareció la maestra de religión. Era una mujer canosa, alta y adusta, de la que solo recuerdo vagamente sus pies grandes y anchos, que no nos conocía demasiado porque solo venía a nuestro colegio un día por semana. Entró, cerró la puerta, nos ordenó que sacáramos los libros, que los abriéramos por la página 96 y trató de empezar su lección de manera normal, como si no hubiese una grieta atravesando el aula, como si no hubiese riesgos de que cayese allí otro de nosotros. ¿Nadie le había contado lo sucedido? No podíamos creerlo. «Maestra», dijo uno, «¿usted no sabe que el Mármol se ha suicidado?» Suicidado. Jamás habríamos usado esa palabra. Probablemente el niño que se atrevió a hablar la eligió pensando que así sería más fácil explicarse, o creyendo quizá que era el término adecuado para interrumpir la clase sin que ella se enfadase demasiado. La maestra levantó la cabeza, nos miró fijamente, aguardó unos segundos manteniendo el silencio alrededor, áspero, abrupto, como tensado. «Ya lo sé»,
soltó al final. Y luego, he dicho página 96. Todos abrimos los libros y nos avergonzamos profundamente de algo sin saber bien de qué. Mármol. Musité para mis adentros como pidiéndole perdón y dimos la clase con normalidad, como se seguirían dando el resto de los días en aquel colegio, sin más alteración que yo recuerde, salvo los habituales avisos de bomba, la jubilación de algún maestro, las caracolas inundadas, aquellas aulas prefabricadas y provisionales que se hicieron eternas, nada mínimamente comparable. Lo cierto es que la vida siguió para nosotros y que durante algún tiempo continuó siendo un asunto infinito. La anomalía no fue entonces más que eso, una desviación cuyo significado no entendíamos y no podríamos nunca entender. Las abuelas se siguieron tirando de los balcones disciplinada y asépticamente. Las llamadas de teléfono dejaron de sonar y fueron sustituidas por otro miedo y por otro dolor que también me guardé para mí sola. Nadie me dio más lata con mi forma de escribir, quiero decir, con mi manera de coger el lápiz o el bolígrafo, y fui pasando de curso sin problema. Mármol murió y nosotros, todos los demás, sobrevivimos. Lo único discutible, en todo caso, es el recuerdo. ¿De verdad hizo aquello la maestra de religión? ¿Fue una muestra de insensibilidad, incluso de crueldad, o solo de su desconcierto, de la incapacidad de expresar nada? Llevó hasta el final sus principios, la imposibilidad de aceptar el suicidio, la osadía humana ante el poder de Dios, hasta negar incluso la compasión que se debe a unos niños. ¿O sí dijo algo más, y hubo alguna explicación o algún lamento que yo no he sido capaz de recordar? Con el tiempo encontré a una antigua compañera de clase y lo hablamos. Ella lo recordaba más o menos igual que yo. Dimos clase como si nada hubiese sucedido, confirmó. La maestra incluso se enfadó porque íbamos lentos y no hacíamos bien los ejercicios. No creo que fuese una mala persona, añadió. Solo una mujer torpe que no sabía cómo manejar a 30 niños metidos en un aula. 30 salvajes indisciplinados. Tuve que estar de acuerdo. Después hablamos ella y yo de otras cosas, de otras desgracias posteriores, accidentes, enfermedades, pobreza, paro, y también de alegrías, mudanzas, hijos, logros medianamente visibles o medianamente secretos. ¿De verdad escribes?, me preguntó riendo. Sí, o más o menos, dije. Siempre digo lo mismo, más o menos. ¿De qué cosas escribes?, insistió. Bah, no sé, de esto, de aquello, cosas normales, cosas que me invento o que recuerdo. Ponme un ejemplo. Dudé. Ahora al hablar contigo me entraron ganas de escribir sobre mármol. Ella abrió los ojos sorprendida. Pero no recuerdas bien los detalles, me advirtió con aprensión. Puedes equivocarte. No exactamente sobre mármol, corregí. Sobre cómo era la vida cuando pasó lo de mármol. Sobre cómo era mi vida cuando pasó lo de mármol. Temerosa volví a corregir. Sobre cómo la veía yo. Una recreación, una mentira. Vi que se tranquilizaba. Nada importante. Ella se acordaba perfectamente de mi manera de coger el lápiz. Era horrible, dijo. Como si en vez de una mano tuvieses una garra de pollo. Ah, la mala letra, reíamos ambas. Como si acaso fuese posible sacar buena letra de un lápiz torcido. También de Sara Mesa, española, El Cárabo.
La chica volvió la cabeza desde lo alto de la loma y los vio a todos alrededor de la mesa de picnic. En la distancia, la conversación era un murmullo ininteligible como un zumbar de abejas. El sol estaba cayendo y la luz se retiraba de los pinos, revelando verdes oscuros y cavidades que habían permanecido ocultas todo el día. Olfateó el aire, tierra húmeda, lavanda y romero, y regresó con los demás demorándose en cada paso. El chasquido de las agujas de pino que se quebraban bajo sus pies se fue debilitando al acercarse, asfixiado por la voz de la tía, una voz como salida de una tinaja, grave, poderosa, pétrea. Todos apuraban los restos de la merienda en torno a ella, pidiendo su consentimiento, esperando su turno con una medida escrupulosidad. La tía sabía siempre qué había que hacer y los pasos que había que seguir para hacerlo. Sin permitir que nadie alterara su ritual, había administrado con lentitud la mantequilla, el foie gras, las rebanadas de pan tostado y el café con leche. Actuaba sin prisa, como si el tiempo también estuviese obligado a amoldarse a su ritmo. Sus palabras ocupaban toda la explanada y se expandían más allá de las suaves colinas terrosas. La chica se detuvo a observarla a unos metros. Aquel día cumplía 22 años y esa era toda la celebración que le estaba permitida. Pinares, coches, merienda campestre y un encuentro familiar con viejos amigos que ni siquiera eran los suyos. A un lado, metido en uno de los coches, el tío se cortaba las uñas de los pies con las flacas piernas extendidas fuera de la puerta. En la rigidez de su mandíbula había una concentración casi religiosa. «Hay que ir recogiendo», dijo cuando acabó mirando al horizonte. «Se está haciendo de noche». Se guardó el cortaúñas en el bolsillo de la camisa y volvió la mirada ojerosa hacia la mesa. La tía siguió hablando como si no lo hubiese oído. Su fraseo, entrecortado, áspero, no admitía interrupciones. Había finísimas arrugas sobre sus labios. De lejos daba la impresión de tener una especie de bigote extrañamente despoblado, pero marcial. Hoy día todo el mundo habla de solidaridad y de entrega y hay miles de campañas y manifestaciones y recogidas de firmas para esto, para lo otro. Pero yo digo, uno debe primero ayudar a los suyos, ¿no es así? Ayudar a los demás, a los que están lejos, eso es demasiado fácil. ¿Dar limosna? ¿Enviar ropa usada a África? ¿Apadrinar a un niño? No tiene ningún mérito. Lo difícil es estar ahí en cada momento, con los tuyos, barrer para adentro, no dejar que el que está a tu lado se caiga, enseñarle a caminar, evitar que se desvíe o que se pierde. Eso es ayudar. Lo demás son cuentos. La pareja que estaba a su lado, una pelirroja gruesa y lechosa y su marido, menudo y reservado, asentía sin dejar de masticar. Habían sido vecinos de los tíos durante muchos años y conocían bien su modo de comportarse. Callaban y mostraban su aprobación con leves movimientos de cabeza. Un poco más allá se sentaba también un niño de unos 6 años, castaño, pecoso, con el rostro impasible y la mirada ensimismada, como vuelta hacia adentro. Comía su tostada con desgana, desperdiciando los bordes requemados. La pelirroja le reprendió en silencio con un guiño, pero la tía lo captó enseguida. «Oh, vamos, ¿quieres hacer el favor de comer bien? Te vas a quedar en los huesos si sigues así. No se juega con la comida». Cambió el tono y se dirigió a la pelirroja, bajando mucho los párpados. Marcaba con énfasis algunas palabras como si le diese asco pronunciarlas. Si por él fuera, estaría siempre comiendo porquerías. Los padres de hoy no se complican la vida. ¿Una tostada para merendar? Oh, no, eso es antiguo. Es mucho mejor un donut. O una porción de pizza. Su madre no le presta atención, parece algo propio de esa rama de la familia. Debe ser genético. Mujeres que paren jóvenes y que luego abandonan a los críos. A este, añadió señalándolo con la cabeza, también lo hemos criado nosotros. El niño observó fijamente a su madre que aún bajaba la loma mirándose la punta de los zapatos. La chica alzó la vista y le sonrió con tibieza. Él se levantó, el cuerpo desgarbado y enflaquecido por el crecimiento, y con la tostada en la mano se acercó al tío, que un poco más allá apagaba los últimos restos de la fogata. Entre los troncos calcinados aún se distinguían algunas brasas. El hombre echaba puñados de tierra sobre ellas, cuidando de no ensuciarse. Una urraca los sobrevoló a todos, dejando su graznido suspendido en el aire. «Falta Silvio», anunció el niño.
La tía lo miró con los ojos encendidos. El niño se ruborizó y las pecas se le marcaron aún más sobre su piel. ¿Dónde está?, chilló. Nadie supo responder. Tenían ya plegada la mesa, metidos todos los bártulos en los coches, la basura recogida en sus bolsas. El tío cerró el maletero de su Fiat y se frotó las manos. Habría ido a dar una vuelta, dijo mirando al cielo. ¿Una vuelta? ¿No se da cuenta de la hora que es? ¿Dónde tiene tu sobrino la cabeza? La pelirroja intentó tranquilizarla. Debía de haberse entretenido un poco, eso era todo. Ya no era un muchacho, no iba a perderse. Ya sé que no va a perderse, pero no podemos estar esperándolo eternamente, deberíamos irnos. El niño miró alrededor y en voz muy baja sugirió que lo llamaran al móvil. ¿Llamarlo al móvil?, bramó la tía. Todos sabían que allí no había cobertura. Los antiguos vecinos la miraron unos instantes con desconcierto sin saber bien qué hacer. Yo iré a buscarlo, tía, dijo la chica. Me llevo al niño. No esperó asentimiento. Cogió al niño de la mano y se encaminó hacia la loma, dejando a los dos matrimonios entre la bruma del atardecer. Los chillidos de las urracas seguían cruzando el cielo. Intentó acompasar sus pasos a los de las piernas de su hijo. Llamaron varias veces a un lado, a otro. Silvio no dio respuesta. La chica agarró al niño del brazo y lo forzó a caminar más deprisa. Probablemente lo encontrarían junto al arroyo o junto a lo poco que quedaba del arroyo. Una corriente discontinua de agua achocolatada y pestilente, flanqueada por espadañas y juncos amarillentos. Un terreno resbaladizo y pantanoso, hollado por madrigueras de conejos y setas venenosas y sucias, con los tallos doblados por la enfermedad. El niño voceó con la garganta estirada, una llamada aguda, infantil, teñida de incertidumbre. No hubo respuesta. Se hace de noche, mamá. Vamos a dar la vuelta. El Tito no está aquí. La chica se detuvo a pensar. Podían cruzar el arroyo saltando por unas piedras sin demasiado riesgo de mojarse. Al otro lado, el bosque se extendía oscuro, insondable, crujiente de agujas de pino y escamas de eucalipto desprendidas. O podían no cruzar y continuar la búsqueda siguiendo la corriente hasta alcanzar la carretilla de tierra por la que habían pasado aquella mañana al llegar en los coches todavía limpios y llenos de comidas. «Ven», dijo, «vamos a cruzar el arroyo». El niño miró hacia atrás con miedo. Tragó saliva y se agarró a la chica para bajar por la pendiente sin caerse. Avanzaron despacio, de la mano, hundiendo los zapatos en el cieno hasta llegar a los bordes del agua. La corriente era casi inexistente. En la mitad del arroyo no debía de haber ni medio metro de profundidad. Las piedras planas y embarradas apenas se insinuaban entre las sombras. La chica intentó tranquilizar al niño. Solo tendría que pisar con mucho cuidado, le dijo, poner los pies exactamente donde los pusiera ella. Silvio estaría al otro lado, estaba segura. El arroyo olía mal. Olía a agua estancada y a corrupción. El niño gimió, pero ella le apretó la mano y se abrió camino entre las piedras. Iban muy lentos y en silencio para no perder la concentración. Cuando callaban, el bosque se poblaba de ruidos. Crujidos de cañas, el grito del mochuelo, un animal, un conejo, una rata, corriendo entre los juncos, el rumor lejanísimo de un coche. «¡Silvio!», gritó el niño desesperado. Entonces resbaló y cayó al agua. No tenía nada con que limpiarlo. La chica usó su propia camiseta para quitarle el barro de las piernas. Las zapatillas estaban chorreando. Las secó como pudo y se las volvió a poner. El niño apestaba a agua sucia. Ella lo consoló arrullándolo durante unos minutos. Cuando se pusieron en pie, se había hecho completamente de noche. «Mamá, ¿no es mejor volver?». El niño miraba hacia la oscuridad del bosque con las pupilas dilatadas. Mechones de pelo le caían a un lado y a otro de las orejas en desorden. Su perfil se difuminaba en la negrura. Hoy en Literatura para Oír, con doble fondo, 2 cuentos de Sara Mesa, española.